Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracatá, en el departamento de Magdalena, Colombia. Es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá el 12 de diciembre de 1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá el 25 de febrero de 1947, aunque sin mostrar excesivo interés por los estudios. Su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella le permitió acceder al periodismo inmediatamente después del Bogotazo. El asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, las posteriores manifestaciones y la brutal represión de las mismas. Comenzaron sus colaboraciones en el periódico liberal El Universal. García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Bracha, la hija de un boticario. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta, y 3 años después nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en Ciudad de México. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la cual ya se apuntaban los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. Pero la notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se publica Cien años de soledad, en junio de 1967. En una semana vendió 8.000 copias. De allí en adelante, el éxito fue asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender medio millón de copias en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas y ganó 4 premios internacionales. El éxito había llegado por fin, y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. Por la correspondencia de admiradores, los premios, entrevistas, las comparecencias, era obvio que su vida había cambiado. En 1969, la novela ganó el Chichinaco Presi en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras, el mayor de todos ellos el Premio Nobel de la Literatura en 1982. El jueves 17 de abril de 2014, a los 87 años, murió en la Ciudad de México Gabriel García Márquez, uno de los autores más admirados y reconocidos de la literatura latinoamericana. Ya que conocemos un poco de la vida de este gran autor, podemos sumergirnos en esta intrigante historia. Solo vine a hablar por teléfono, que fue publicada en 1978. María era una mexicana de 27 años que decidió alquilar un coche para ir a visitar a su familia a Zaragoza, pero sufrió una avería en el desierto de los Monegros y esperó a que alguien le hiciera el favor de llevarla hasta donde hubiera un teléfono para poder comunicarse con su esposo y así explicarle que llegaría tarde a sus compromisos. En eso pasaba un autobús, el cual atendió su búsqueda de auxilio. En el momento que ingresó a él, se dio cuenta de que estaba lleno de mujeres dormidas, pero con lo que no contaba era que las llevaban al manicomio, por la sencilla razón de que todas eran enfermas mentales. Al momento de llegar al edificio, María bajó y quiso pedir prestado un teléfono. Por eso entró a un pasillo de este gran edificio. Pero corrió con tan mala suerte que una de las supervisoras pensó que María pertenecía a aquel sanatorio. Ahí pasó muchos días en condiciones de loca y muchas veces tuvieron que drogarla para calmarla, ya que le daban ataques de ira y ansiedad al ver que nadie le creía su historia. El esposo de María era un mago, pero él ya había experimentado los engaños de María y el dolor que implicaba. Por eso, cuando notó que desapareció, no se preocupó de más. Pensó que ya se había ido con otro y así se propuso olvidarla. Tiempo después, María le hizo una propuesta sexual a Herculina, una de las supervisoras de aquel sanatorio, a cambio de que le llevara un mensaje a su marido, diciéndole que estaba en aquel lugar. Este trato se llevó a cabo y así el marido llegó a ese edificio.
Después de hablar un tiempo con María, su marido le explicó que no podría llevársela, que aún no era tiempo. Ella, llena de ira por la desconfianza de su esposo, se lanzó hacia él tratando de matarlo. Herculina reaccionó y logró controlarla. A la semana siguiente, el marido volvió a ir, pero María ya se negaba a verlo, y así pasaron los días, hasta que su esposo dejó de ir, se casó y se olvidó de María, sin antes dejarle una tarea a una de sus exnovias, que era llevarle cigarrillos cada semana. Después de un tiempo, a María solo se le volvió a ver en la corte inglés rapada. Posteriormente, el hospital psiquiátrico fue demolido y jamás volvieron a saber de ella. Además de que el título es bastante interesante, es un ejemplo de que diversas veces se puede malinterpretar lo que dice una persona. En este caso, María lo único que quería era un teléfono para llamar a su esposo y pedir ayuda, ya que su carro se había quedado varado, por lo que las enfermeras del hospital pensaron que ella era una paciente más, por su actitud desesperada al querer conseguir un teléfono. El controlarse a sí mismo juega un papel fundamental y sobre todo en esas circunstancias de desesperación por las que atravesaba María. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es no dejarse llevar por las emociones y ser muy pacientes ante cada situación que se nos presente. A María le quedaron muchas enseñanzas. De seguro su vida no volvió a ser la misma. Aprendió.